Hoy nos acompaña el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Robert Funk, que conversará con nosotros sobre la crisis que afecta a Estados Unidos desde el 25 de mayo, cuando ocurre el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en manos de la policía, lo que desató una gran cantidad de protestas a lo largo de todo el país. El profesor Funk es doctor y magíster en ciencia política por la London School of Economics and Political Science y se especializa en temas como democracia y democratización, élites políticas, política de Europa y las Américas y en particular de Estados Unidos. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mientras ustedes ya se empiezan a conectar, empiezan a mandar sus preguntas para el profesor Funk, nos gustaría partir conversando un poco de cuál es el escenario que vivía Estados Unidos ese 25 de mayo. Post la muerte de este ciudadano. Sabemos que existían muchas críticas al gobierno de Donald Trump por cómo estaba manejando la pandemia, cuando el país ya acumula más de 100.000 muertos, y que esa situación, al igual que en otros países, está generando un gran impacto en la economía, pero además se mantenían las tensiones con China, en particular en torno al tema de Hong Kong, donde la represión a las manifestaciones también había sido un tema relevante. Cuéntenos, profesor Fak. Bueno, efectivamente, lo que eh, la gota que rebalsa el vaso es esta detención y posterior asesinato de George Floyd, eh, um, que es una cosa, por un lado, terrible, por el otro lado, poco extraordinario. O sea, estas cosas ocurren todos los días en Estados Unidos. Alguien dijo por ahí que no es que esto esté ocurriendo más, sino que hay más cámaras, hay más teléfonos con cámaras y hay más gente filmando estos incidentes. Em, y en este caso parece que las imágenes eran tal que era tan evidente la actitud de la policía en este caso y tan dramático la forma en que lo habían eh, en que se había eh, muerto. Pero la policía estuvo 8 minutos arrodillado encima del cuello de George Floyd eh, un crimen, entre comillas, o por un crimen acusado, porque como no hubo juicio, es imposible saber si efectivamente qué es lo que pasó, pero por una acusación relativamente inocua. Y eso gatilló una serie de protestas en los primeros días relacionado directamente con esta detención y asesinato, pero poco tiempo fue evolucionando, fue cambiando y hasta llegar a un punto de primero ser un movimiento nacional. Hoy día, en últimos días, hemos visto manifestaciones en 50 estados, en todos los estados de Estados Unidos. Y segundo, una manifestación que deja de ser directamente sobre el tema de raza o el tema de George Floyd y empieza a ser sobre algo mucho más profundo, mucho más complejo, que es la situación, la coyuntura de Estados Unidos en este momento, la presidencia de Donald Trump, el tema de raza, la economía, la pandemia, se mezcla todo. Y eso es muy complejo porque son problemas que no se van a solucionar de aquí a mañana. Por lo tanto, es difícil ver cómo Estados Unidos sale de esta. Y todo esto en el contexto de una elección que se lleva a cabo en unos 3, 4 meses más. Bueno, usted ya lo mencionaba, esto no es algo nuevo, hemos visto situaciones como esta a lo largo de la historia de Estados Unidos, pero también hemos visto estallidos de violencia en otros casos. Por ejemplo, se pudo ver en 1992 en Los Ángeles por el caso de Rodney King, o en los 60 tras el asesinato de Martin Luther King. Pero en esta oportunidad vemos que, como usted también mencionaba, hay una extensión mayor que ha ocurrido en todos los estados y que ha incorporado también a segmentos que van más allá de la población afroamericana. ¿A qué se debe, según su percepción, esta particularidad? Bueno, en parte por lo que acabo de decir, ¿no? En parte porque se da en un contexto de la peor crisis económica que ha vivido Estados Unidos probablemente en por lo menos un siglo, o por lo menos desde la depresión, probablemente más, hay que ver cómo se da. En medio de una pandemia que el gobierno ha manejado extremadamente mal, llevando a más de 100.000 fallecidos y millones de contagiados. Pero más que eso,
Y lo que yo creo que lo diferencia entre el 92 o entre 68, después del asesinato de Martin Luther King, es que eh, las manifestaciones enfrentan a un gobierno y un presidente que no tiene ningún interés y ni siquiera finge tener interés en solucionar los problemas que la gente alega. Todo lo contrario. De alguna forma o le echa la culpa a otras personas o trata a los manifestantes como radicales, terroristas, socialistas, no sé qué cosa, o trata de usarlo políticamente para ganar puntos para la elección y trata de pintar a los demócratas como parte de este o lo trata como insurrección, esta cosa de declarar la ley de insurrección de 1807. Eh, Dice mucho respecto, que también se hizo en el caso de Rodney King, pero en este caso, en este caso se da en el contexto de un presidente que efectivamente cree que es necesario sacar a los militares a la calle para disparar, y eso es lo que él lo ha dicho, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte del problema es que si bien Estados Unidos ha enfrentado estas manifestaciones, saqueos, problemas de este tipo después de otros incidentes parecidos en el pasado, por primera vez en su historia, hay un presidente que en vez de tratar de calmar las aguas, le echa más leña al fuego, porque cree que de ahí saca puntaje político. Entonces, ni siquiera, o sea, sus motivaciones para echar leñas al fuego son personales, son políticas, y al final termina siendo muy peligroso porque dificulta ver cómo el país puede salir de esta, estando, por lo menos, estando Trump en el gobierno. Y con esto termino, él hace más para que las manifestaciones terminen siendo sobre él. Es él el que ha transformado, al reaccionar como ha reaccionado, ha transformado este movimiento en al final un referéndum o una insurrección, si él quiere verlo así, en contra de él y no solamente o necesariamente en contra de el racismo. ¿Y qué papel cumple el racismo en la sociedad estadounidense? Porque usted ya lo mencionaba, el papel de Donald Trump ha sido quizás muy importante en este agravamiento de las protestas, pero pareciera ver que a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, se han hecho un montón de avances, incluso anteriormente hubo un presidente afroamericano en Estados Unidos, las minorías continúan enfrentando distintas formas de discriminación e incluso durante esta administración se ha podido ver quizás un mayor empoderamiento de los grupos supremacistas blancos o incluso neofascistas. Entonces, ¿qué, qué papel cumple el racismo en la sociedad estadounidense y qué papel también juega Donald Trump en ese aspecto? Si alguno de mis alumnos o exalumnos están mirando esto, van a saber que yo siempre digo en las clases que los países eh, muchas veces tienen problemas o clivajes fundacionales que no se resuelven en el momento fundacional, porque el momento fundacional normalmente tiene que ver con fundar el país, ¿no? Entonces, problemas o divisiones que existen pasan al segundo plano y no se resuelven y después vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, ese problema es raza. En el momento de fundar Estados Unidos, está presente el tema de la esclavitud, son 13 colonias / estados, ¿no es cierto?, que se ponen de acuerdo para formar una federación, y luego las colonias, estados del sur, dicen nosotros queremos mantener la esclavitud, los del norte no quieren eso, pero dicen esto no lo vamos a conversar, no lo vamos a tocar, porque nuestra prioridad es independizarnos del Reino Unido. Y y el tema vuelve. Entonces lo dejan de lado y el tema vuelve y 100 años más tarde tienen una guerra civil y 100 años más tarde tienen el movimiento de derechos civiles de los 60. Y ahora estamos 60 años más tarde y está el mismo tema de nuevo. Es un tema no resuelto, es un tema que está en el corazón de de la política y de lo que es Estados Unidos. Y sigue habiendo dos visiones muy distintas respecto el tema de raza. Ahora, el tema de raza también se muta en otro, porque a veces no es tan como
políticamente correcto hablar de eso, entonces la gente en vez de hablar de eso habla de los derechos de los estados, ¿no? Entonces los estados del sur históricamente decían esto no es una lucha por la esclavitud, un derecho por estos estados a hacer lo que quieren hacer y el gobierno central no me va a venir a hacer, no me van a venir a decir qué es lo que puedo hacer. Ese es el gran drama de Estados Unidos, es un tema no resuelto. Entonces si me preguntan cómo afecta el tema de raza en Estados Unidos, cruza todo, cruza la política, cruza la economía. Fue interesante ver algunos de los grafitis que después de las primeras manifestaciones, especialmente en Washington, que se parecían mucho a los grafitis que vimos en Santiago en octubre de 2019, que hablaban en contra de los bancos, o en contra de las élites, o en contra de los ricos. Entonces también el tema de raza cruza el tema de clase. Y eso es otra cosa que logró Trump en esta manifestación, fue transformar una manifestación por un tema puntual que tiene que ver con este asesinato de un hombre afroamericano más, como ocurrió cientos de veces o miles de veces antes, pero, pero la solidaridad de muchos blancos también, y latinos, y gente de todos los colores, hace que sus quejas, sus demandas sean mucho más transversales, incluyan el tema de clase, incluyan el tema del sistema de salud, ¿no es cierto?, del tema del estado de la economía. Estados Unidos hoy día tiene más de 40 millones de personas desempleadas. El 40% de los hogares que ganan menos de $40,000 están con alguien sin trabajo. O sea, esto ha afectado desproporcionalmente a gente pobre, desproporcionalmente a gente de color. La pandemia ha afectado desproporcionalmente a gente de color. Entonces, el tema de raza incluso cruza el tema de la pandemia y la capacidad del Estado o la voluntad del Estado de responder a la pandemia. Y uno podría pensar que estas protestas, como ya lo mencionábamos, se relacionan a una crítica a la administración republicana, pero hemos visto que han habido protestas también en estados que son históricamente demócratas, como por ejemplo California o Nueva York. Incluso vemos que Barack Obama salió a hablar después de no haberse referido al tema durante muchos días. Pero ¿cómo se entiende esta situación entonces que es tan generalizado finalmente esta demanda que cruza los colores políticos, los partidos políticos de Estados Unidos? Yo me pasan dos cosas ahí. Primero, algunos de los estados demócratas son los estados, como Nueva York o California, son estados que han sido más afectados por la pandemia y por lo tanto por los efectos económicos de la pandemia. Muchos de los estados que en los últimos 30 o 40 años han votado por el Partido Republicano, lo que se llaman los flyover states, los estados que están en el medio del país, que son más rurales, han sido hasta el momento afectados menos. Y son los estados donde Trump tiene buena parte de su base. Entonces, esos estados dominados por el Partido Demócrata o con gobernadores demócratas están viviendo realmente la crisis con mucho más fuerza y obviamente se oponen más a Trump. Pero es interesante porque estamos viendo en estados del sur, por ejemplo, que votaron por Trump. Estamos viendo no solamente que mucha gente sale a manifestar y muchos afroamericanos han salido a protestar y a marchar, sino que en los últimos días hemos visto cómo las mismas autoridades de los estados han quitado estatuas, y lo vimos en Virginia ayer o anteayer, estatuas de líderes de la Confederación, o sea, líderes del sur, como Robert E. Lee, el general del sur durante la Guerra Civil, que son símbolos del sur, son símbolos de la esclavitud al final del día, son ofensivos para buena parte de la sociedad o de la población, pero que durante los últimos ¿cuántos son de la Guerra Civil? Casi 150 años, se han mantenido ahí y ahora lo están sacando en el sur. Y eso lo encuentro interesante porque lo que ha hecho es lo que hasta el momento ha logrado este movimiento, y gran parte de la responsabilidad lo tiene Trump, es unir o hacer que la sociedad reconozca que hay ciertas cosas que simplemente ya no son aceptables.
y que hay que ser mucho más sensible hacia el racismo cotidiano, lo que llamaríamos el racismo estructural, ¿no? Que existe en todas partes. Entonces, el racismo que viven los afroamericanos o personas de color, no es solamente que una policía los detiene de forma desproporcional, o que van a la cárcel de forma desproporcional, o que tienen mucho más dificultad en encontrar empleo, todas las cosas que conocemos. El racismo estructural es caminar por la calle y ver esa estatua de una persona que esclavizó a sus antepasados. O es caminar por la calle, como hacen casi todos los hombres afroamericanos en Estados Unidos, y tener miedo de que la policía los pueda parar por ninguna razón y empezar a molestarlos o acusarlos de algo y no saber cómo responder, porque no saber si eso va a terminar en que los dejen ir o que lo lleven a la cárcel o que los maten. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día, y hay que ver cómo esto se desarrolla, es decir, una posibilidad es que la cosa se calme y vuelvan a hacer las cosas como fueron antes. Uno esperaría que no. Pero podríamos estar en un momento de inflexión, en el mejor de los casos, y siendo optimista, y cuesta un poco estos días ser optimista, pero en el mejor de los casos, en un momento de inflexión, en que la sociedad norteamericana finalmente se pone de acuerdo respecto al camino hacia adelante, cómo tratar el tema de raza. Y particularmente el racismo estructural. Y eso lo hemos visto en algunos discursos, el discurso de Biden, el discurso de Kamala Harris. Hay líderes, bueno, de Obama desde luego, porque hay un punto, tú mencionaste a Obama, y hay un punto interesante. Cuando ganó Obama el año 2008 la presidencia de Estados Unidos, mucha gente hablaba de que si Estados Unidos, y habían todo tipo por titulares y portadas de revistas que decían, preguntaban si Estados Unidos ha entrado se ha convertido en un estado post-racial, porque el tema de raza ya no importaba, y teníamos por fin teníamos este presidente afroamericano. Bueno, hoy día sabemos que eso no ocurrió, y no solamente no ocurrió, de alguna forma la elección de Obama también gatilló todo esto. La elección de Obama representó una tremenda amenaza a aquellas personas que ven el mundo todavía en términos de raza. Y decían, esto no puede ser. Y ahí surgió lo que después se llamó el Tea Party, un movimiento primero por fuera del Partido Republicano, que terminó dominando el Partido Republicano y que finalmente abrió las puertas para el movimiento de Trump. Trump hizo su carrera política. Antes de entrar en la política, empezó a cuestionar por Twitter a dónde había nacido el presidente Obama y todo ese tema. Así Trump se hizo famoso, hizo una carrera política en base a la división y el tema de racismo. Su primer discurso cuando lanzó su campaña política era decir, yo voy a construir un muro para que los mexicanos, que son todos unos violadores y narcotraficantes, no entren al país. Eso fue su primer discurso como candidato presidencial. Y después la gente decía, bueno, pero eso lo tiene que hacer ahora, pero cuando gana la nominación del partido va a tener que irse al centro. No ocurrió. Después dijeron, cuando sea presidente va a tener que moderar su discurso porque va a ser más presidencial. Su primer discurso, en el día de su inauguración, a mí me tocó comentarlo en un canal de televisión, y estábamos todos en shock, porque fue un discurso terrible, de tono muy negro, muy oscuro, muy violento. Entonces, aquí hay un conflicto entre las personas que quieren arreglar el tema de raza y las personas que creen que el tema de este racismo estructural sigue ayudándolos y manteniéndolos en lugares de poder. Nos empiezan a llegar preguntas del público, y esta la hace Leonardo Barceló, que pregunta ¿qué paralelo se podría hacer entre la actual situación de Estados Unidos y el estallido social que comenzó en octubre en Chile? Sí. Esa pregunta surgió bastante porque obviamente hay algunos paralelos, y pasó algo parecido, no sé si se acuerdan, con el movimiento estudiantil el 2011, que fue un año en que surgió la primavera árabe, los movimientos en España, en Turquía, el Occupy Wall Street, en fin.
Y también nos preguntábamos, muchas veces periodistas preguntaban, bueno, qué es lo que pasa en el mundo y por qué ocurre todo al mismo tiempo. Y claramente habían similitudes, pero habían grandes diferencias. La gente en Tahrir Square, en Cairo, no estaba manifestando por las mismas razones que los estudiantes en Santiago, pero habían algunas similitudes que tienen que ver con representación, que tienen que ver con la respuesta a la crisis económica. Y hoy día ocurre algo parecido. Uno puede, en un cierto nivel, las personas en Chile estaban manifestando en contra de la desigualdad, en contra de una sensación de desigualdad, porque las cifras de desigualdad en realidad no han subido, han bajado, pero una sensación de desigualdad y desigualdad de trato, de injusticia, de no poder pagar por su vida, de estar demasiado endeudado, todas esas cosas que conocemos en Santiago, en Chile. Y esas cosas también están muy presentes en Estados Unidos. El tema de raza, obviamente aquí no tiene el peso que tiene en Estados Unidos, pero el tema de clase sí. Entonces, el sentido de ira, de frustración, que en Chile podríamos tener por el tema de clase, en Estados Unidos se da por el tema de raza. Pero al final, el enojo y el deseo de salir a quemar algo, o simplemente a manifestar, es bien parecido. Lo otro que es parecido, guardando muchas diferencias, es una mala reacción por parte de las autoridades. Ahora, ahí yo creo que hay una gran diferencia. Primero, lo que es parecido es que la mala reacción hace o hizo que manifestaciones que empezaron por un tema muy particular, en el caso de Chile, el aumento del precio de metro, en el caso de Estados Unidos, el tema de George Floyd, muy rápidamente se transformó en algo más grande. Eso, buena parte de la responsabilidad tiene que ver con una mala reacción los primeros días. Y en ambos casos, ¿no es cierto?, la reacción fue un poco parecida en el sentido de estamos enfrentando a un enemigo poderoso, ese tipo de discurso. La diferencia es, y yo creo que aquí hay que reconocer que Chile de algún lado lo ha hecho mejor hasta el momento, es lo que dije antes de Trump. Trump niega que hay un problema, se niega a ofrecer o proponer cambios ni a su discurso, ni a la política, ni al tema racial o el trato de las policías hacia las minorías, nada, ¿no? Su respuesta es pura fuerza. En el caso de Piñera, después del 18 de octubre, sí, estaba al lado de vamos a mandar me voy a sacar una foto con los militares, pero también muy rápidamente habían propuestas de política pública, habían bonos, habían todo tipo de cambios de proyectos de ley, hasta que finalmente hubo también un acuerdo para un proceso constitucional. Yo creo que es una diferencia fundamental que no sabemos si en Chile va a hacer mucho, o sea, va a ayudar mucho en apaciguarlo. Creo que, o sea, hoy día no tenemos manifestaciones más por la pandemia que por la respuesta, por esa respuesta. Pero yo creo que la diferencia es muy importante, hay que reconocerlo. Yo creo que le hacemos un flaco favor a Chile decir que simplemente ocurrió lo mismo acá que en Estados Unidos. Y esta pregunta la hace Gabriela Mardones. ¿Cree que estas propuestas van a llevar a un cambio relevante o van a quedar como un recuerdo sin consecuencias positivas para Estados Unidos? ¿Cuáles propuestas? Protestas. Protestas. La verdad es que es difícil saberlo porque depende cuánto duren. Y hay un tema, vuelvo a algo que dije al comienzo, aquí está todo cruzado por la pandemia y muchos ya están expresando el temor de que las personas que han salido a la calle en pocos días o semanas se empiecen a enfermar o las policías se empiecen a enfermar. Entonces hay que ver qué pasa en los próximos días y semanas. Pero una cosa queda clara, que existe hoy día más que antes la sensación de que una buena parte de la población, no solamente de minoría, transversal en Estados Unidos, está consciente de los problemas que enfrenta el país, incluyendo el problema racial, que quieren ver cambio, que están empujando a sus autoridades
a realizar ese cambio y que los costos de no hacerse cargo de esos cambios van a ser altos. Entonces, a lo mejor Trump logra ganar de nuevo porque su base va a estar muy entusiasmada y salen a votar y no sabemos, como ocurrió la vez pasada. Ojo, en las encuestas Trump hasta el momento hay que ver cómo le ha afectado estas protestas, pero durante los últimos 4 años en las encuestas Trump ha básicamente mantenido su apoyo. Y es un apoyo de una base dura, leal, que no lo va a abandonar y todo lo contrario. Mucho de lo que está haciendo Trump hoy día es para asegurar que no lo abandonen. Hay que ver cómo se comporta el otro lado, si el otro lado va a estar dividido, si el otro lado va a salir a votar ese día. Y finalmente, si eso ocurre, yo creo que lo que vamos a ver es una generación de políticos, incluyendo tal vez incluso Biden, si es que logra entrar a la Casa Blanca, que no le va a quedar otra sino hacerse cargo de estas demandas de alguna forma. Trump no lo va a hacer, pero los políticos más responsables o los políticos que tienen alguna sensibilidad con lo que está ocurriendo van a tener que entrar al Congreso, al poder, o al Congreso, a la Casa Blanca, o a los gobernadores, donde sea, y empezar a trabajar de este tema porque no creo que desaparezca tan rápido. Y en relación a eso mismo, Ruth Sánchez nos pregunta que cuál cree usted que es la razón por la que Trump mantiene una base tan dura de apoyo. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días que incluso dentro de su gabinete han habido discordancias. El secretario de Defensa se mostró contrario a algunas determinaciones, o sea, algunos anuncios que hizo el presidente Trump. ¿Cuál es la base de apoyo tan grande que tiene Donald Trump en este momento? Yo creo que Trump tiene una base electoral muy dura y yo creo que la razón por aquello es precisamente raza. Si uno ve el tipo de coalición que armó Trump para ganar la elección, mucha de la gente que votó por él no vienen de sectores que históricamente ha votado por un partido republicano o por un republicano de este tipo. Los evangélicos, por ejemplo, que los evangélicos han votado por un tipo que ha estado casado 3 veces y que tiene el historial que conocemos, que ha sido acusado de violación, de que evidentemente no conoce la Biblia, le han preguntado por qué parte de la Biblia le gusta más y ha dicho, me gustan todas. O sea, y Pedro lo primero que hace, y aquí vemos la lógica, ¿no? Lo primero que hace cuando ocurre la protesta, la primera foto que se toma es salir y posar delante de una iglesia o una Biblia. Le está mandando un mensaje a ese público, yo estoy a su lado. Entonces, él sabe quién es su base y le habla a ellos. Y parte de ese apoyo tiene que ver también con raza. Ahora, no es que todos sean racistas, pero es un perfil de votante que, ¿dónde está la buena parte de ese votante evangélico? Pues, son personas en general blancas que viven en lugares del país que son mayoritariamente blancas o en el sur que no son mayoritariamente blancas, pero que tienen el historial que conocemos. Ahora, el tema que mencionan en la pregunta es muy interesante. Yo creo que uno de los episodios más interesantes que ha ocurrido en todo este tiempo es que lo vimos ayer, básicamente, que fue ayer y anteayer, que fue el secretario de Defensa, un ex secretario de Defensa, que es el general Mattis, varios generales, no es el comandante, el jefe del ejército, pero es el chairman of the Joint Chiefs, es como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, todos diciendo que no están a favor de usar la ley de insurrección de 1807. No están dispuestos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El mundo militar, incluso, como bien dice, gente de su propio gabinete, pero están hablando básicamente, de parte de los militares. Los militares no están dispuestos a salir a la calle y disparar contra sus propios ciudadanos. Y estamos viendo una cosa que raramente, si es que alguna vez se ha visto en Estados Unidos, que es que el mundo militar abiertamente desafiando al comandante en jefe, que es el presidente. Y eso hay que ver cómo se da, ¿no? En América Latina, y hace mucho que yo y otros comentaristas han notado que Estados Unidos o la política norteamericana se empieza a parecer cada vez más a la política latinoamericana. Tenemos populismo, tenemos inestabilidad,
tenemos crisis, y ahora tenemos algo que también es muy latinoamericano, que es este conflicto entre los militares y el poder ejecutivo. Lamentablemente en América Latina eso muchas veces no ha terminado muy bien. ¿Y es posible pensar en un escalamiento de la violencia? Hemos visto que se han reportado las muertes de varios manifestantes en diferentes ciudades, pero también se reportó que algunos oficiales de la policía habían recibido disparos en Saint Louis y en Nevada. ¿Cómo cree usted que va a ir desenvolviéndose este problema? Yo, por lo que he podido leer, tengo la impresión que la violencia es un poco, se ha ido calmando. Hay más manifestaciones pacíficas que violentas en los últimos días. Los primeros días fueron muy violentos, el saqueo, etcétera. Ahora es un poco más, hemos visto manifestaciones de cientos de miles de personas caminando pacíficamente, marchando pacíficamente, protegidos por los policías, de una forma que, por ejemplo, rara vez en Chile se ha visto. Así que yo creo que sí, ahí está el tema violento, pero en general esto es un movimiento pacífico y poderoso en ese sentido. Pero Estados Unidos es un país violento con mucha gente, con mucha gente armada. E incluso lo que hemos visto son grupos de hombres blancos vestidos de militares, pero no lo son, armados saliendo como a patrullar las calles. Entonces, no sabemos, en cualquier momento podría haber una escalación, un conflicto entre, no, incluso no necesariamente entre policía y manifestantes, sino que entre distintos grupos de manifestantes. Y eso es preocupante porque se empieza a parecer una guerra civil. Yo no creo que Estados Unidos vaya a entrar en una guerra civil, pero ese nivel de conflicto a nivel local es una posibilidad cuando hay tanta gente armada andando vueltas. Y bueno, ya también lo comentábamos, en noviembre están previstas las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿De qué manera el escenario preelectoral ha influido en el manejo de la crisis y cómo esta situación, sumado también a la pandemia, podría afectar o quizás moldear esos resultados? Personalmente, mi pregunta, mi preocupación es cómo se van a hacer las elecciones físicamente. Se ha sugerido que la mejor forma de hacerlo sería por correo, lo que ellos llaman mail-in votes. Trump dice que no quiere. Ahora, yo creo que Trump sí quiere. Por un lado, para Trump y el Partido Republicano, los mail-in votes son problemáticos porque en muchos estados controlados por como sabemos, los procedimientos electorales están controlados por los estados en Estados Unidos. Tienen personas encargadas en cada estado para manejar los procesos electorales y tienen distintas modalidades. Algunos es por vía electrónica, otros papeleta, otros tienen por correo, en fin. Y en muchos de los estados controlados por republicanos, hablando del racismo estructural, han implementado formas estructurales y un poco escondidas de dificultar que las minorías, especialmente afroamericanos, puedan votar. Ponen condiciones para votar, para todos, pero esas condiciones son mucho más difíciles de cumplir para personas de color. Pero si se implementa el voto por correo en todo el país, esas condiciones no se hacen son más difíciles de implementar y por lo tanto es una desventaja para el Partido Republicano. Por el otro lado, yo tengo la impresión de que hay gente que entiende que si se hace un mail-in vote, o sea, sabemos que Trump va a tratar de hacer todo lo posible para ganar y ni siquiera estamos seguros cómo va a reaccionar si pierde y si va a aceptar el resultado. Personalmente, yo tengo la impresión que mucho de lo que está haciendo ahora, de esta instigación de su base y enojarlos y tenerlos en las calles, también está diseñado para tenerlos listos y enojados y para cuestionar la legitimidad de los resultados de la elección en noviembre. Entonces, la primera pregunta es cómo se va a realizar la elección. Si es que se puede realizar. Si es que este conflicto que vemos hoy día entre distintos grupos no se va a dar el día de la elección. Entonces hay muchas preguntas ahí. Y el tema de la pandemia. Es posible ir a votar. Si no se hace el voto por correo,
¿Van a poder ir personas a votar? 300 millones de personas. ¿Van a tener que hacerlo durante varios días? ¿Cómo lo van a hacer? Pero la pregunta más, digamos, política, en cuanto al efecto en la elección, es cómo ha afectado los temas de la elección. Es decir, sobre qué va a ser esta elección, ¿no? Y ahí yo creo que Trump entiende que tiene problemas, porque todo esto ha hecho que la elección claramente, si es que no lo fue antes, lo es ahora, un referéndum sobre el personaje, el liderazgo, la personalidad de Donald Trump. Y vemos en las manifestaciones que se ha armado una especie de coalición de grupos que no necesariamente estaban tan unidos antes en contra de Trump. Recordemos que en la última elección, incluso en los últimos años, en las primarias del Partido Demócrata, hemos visto dos almas muy separadas del Partido Demócrata. Un alma más centrista, más pragmático, y un alma más a la izquierda, asociado con Bernie Sanders o con otros, que en la última elección decían da lo mismo si gana Clinton o Trump porque los dos no son progresistas. Bueno, hoy día, con todo lo ocurrido, yo creo que la gente se empieza a dar cuenta que no da lo mismo. Y eso yo creo que va a afectar mucho la elección también. Y el tercer punto, no sé si el tercer punto o cuarto, ¿dónde voy? Tiene que ver con el rol de Estados Unidos en el mundo. Ahora, las elecciones en Estados Unidos en general no se ganan o pierden en base a política exterior. Pero existe la sensación, primero a partir de la reacción a la pandemia y ahora con esto, de que Estados Unidos bajo Trump ha perdido un liderazgo importante, que muchos países, si no, o se ríen de Estados Unidos, o se están preocupados por Estados Unidos, o se burlan, o le da pena a Estados Unidos, pero Estados Unidos ya no es, o bajo Trump, Estados Unidos ha abandonado su rol histórico como líder en el sistema internacional. Y para los norteamericanos, que no les importa mucho lo internacional, sí les importa un poco ver a países como China asumir ese rol de liderazgo que alguna vez Estados Unidos tuvo. Y ya empezando a cerrar esta entrevista, nos llega relacionado también a esta última pregunta un comentario de Iván Lizana que dice, si no son justamente los grupos afectados y agredidos en este caso los que podrían definir las elecciones, por ejemplo, los latinos, los afroamericanos, o si hay quizás un electorado aún en disputa que podría jugar un rol importante en la elección de noviembre, si es que se producen en noviembre y todo lo que usted ya introdujo antes. Sí, yo creo que no hay. Yo creo que básicamente todos, los que, como dije antes, los que odian lo que los odian, lo odian, los que lo aman, lo aman. No hay poca gente indecisa. Y entonces, ¿a dónde está la pelea? La pelea está para turnout. La pelea está para asegurar que tus votantes salgan a votar. Y por eso Trump sabe que tiene que tener su base enojada y animada y entusiasmada. Y los entusiasma con el odio, los entusiasma con su rabia. Pero hoy día vemos también que los demócratas están entusiasmados, enrabiados, etc. Por eso este tema de si las mayorías, y la pregunta es una buena pregunta, porque yo creo que sí, esos grupos son claves para ganar la elección, pero son claves en la medida que puedan votar. Y sabemos que ese impedimento existe en muchos lugares del país. Y no sabemos, y todos lo saben, por lo tanto, una preocupación es cuáles van a ser las medidas que toma el otro lado para impedir que esa gente vote. Y sería terrible ver imágenes de un lado físicamente impidiendo que el otro lado vaya a votar. Hoy día suena antidemocrático, suena terrible, suena casi de película. Hoy día no es tan loco imaginarse eso. Y en ese caso, ¿qué pasa con la elección? ¿Se anula? ¿Qué ocurre? ¿No? Estados Unidos, por ejemplo, no va a aceptar que la OEA mande, en los viejos tiempos, Estados Unidos pedía que mandar observadores electorales a países latinoamericanos, y hoy día casi con los países latinoamericanos podrían pedir que se enviara observadores de la OEA a observar. Ahora, eso no puede porque el país tiene que aceptarlo, pero estamos a ese nivel de incertidumbre respecto del proceso político en ese país. Perfecto.
Bueno, muchas gracias, profesor Funk. ¿Quiere dar algún cierre, algún comentario final de esta entrevista? No, solamente diría que mirando hacia adelante, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta lo que está ocurriendo ahora en la capacidad de poder realizar las elecciones? ¿Y hasta qué punto esto impacta en la posición del mundo, la posición de Estados Unidos en el mundo? Porque, ojo, muchas veces nosotros en América Latina nos hemos quejado del rol de Estados Unidos en América Latina, ¿no es cierto? Y tal vez no se ha portado muy bien, pero un sistema internacional sin un punto de gravedad, sin un corazón, sin alguien que realmente lo maneje, a menos que queramos que sea China o Rusia, es un sistema internacional que en un sistema mucho más anárquico. Entonces, eso es lo que tenemos que estar observando de aquí, mirando hacia adelante. Y bueno, gracias por la invitación.